Hola a todos, soy Yavira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos conversando sobre un tipo de cáncer ginecológico que se encuentra en la lista de los más frecuentes. Y no solamente eso, sino que también tiene una alta tasa de mortalidad, lamentablemente. Es el cáncer de ovario. Hoy la doctora María Alfonsina Díaz, ginecobstetra, nos acompaña directamente desde el HOMS para hablar del cáncer de ovario. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Yadira. Muy saludos, ¿cómo están todos? Súper bien, feliz de recibirla y de poder conversar de este tema que es difícil, que es triste, pero que necesitamos más información para poderlo prevenir y para poder entenderlo mejor. Y empecemos por ahí, doctora. ¿Qué pasa con el cuerpo de la mujer cuando se está desarrollando este tipo de cáncer que es tan común? Bien, bueno, vamos a iniciar dando un pequeño bosquejo acerca de lo que es la unidad funcional de nuestro organismo y del organismo de todos los seres vivos, que son las células. ¿Okay? La célula, cuando dentro del interior de la célula existe el ADN, que es el material genético que nos hace como somos, que da las características específicas a cada ser vivo. ¿Qué sucede con eso? Cuando una mujer va a padecer de un cáncer, entonces este material genético, por la razón que sea, se altera y manda una información errada a las células. Naturalmente, existen unas células que se llaman painkiller, cell killer, que son las que se encargan de descartar las células que tienen defectos en su material genético. Este mecanismo se suprime, entonces esa célula empieza a reproducirse ya alterando su material genético y empieza a reproducirse muchas veces, desenfrenadamente, y ahí empieza el proceso del cáncer. Wow, mientras va hablando yo me voy imaginando como dibujos, como la célula por dentro, esta información genética que va viajando, cómo se descarta. Y podemos entender mejor incluso el cáncer en sentido general. Cuando hablamos propiamente del de ovarios que nos afecta a nosotras, ¿cuál es esa información genética? ¿Qué es lo que pasa en esa célula que entonces genera el cáncer? Bien, en una célula, por ejemplo, el ovario es una unidad almendrada, tiene una forma de una almendra, entonces está formada por una corteza y una parte interior, ¿okay? Que es el estroma del ovario. Cuando se va a producir un cáncer del ovario, cualquiera de esas dos células, entonces adquiere un material genético incompleto o errado, una información genética errada, entonces se empiezan a reproducir de forma desproporcionada y ahí viene el inconveniente de que empiezan a producirse los cánceres. ¿Y cómo lo vamos determinando a nivel de síntomas, doctora? Porque a veces como que se parecen, cuando tienen que ver con los órganos reproductivos de la mujer, hay síntomas que se cruzan y se parecen mucho. ¿Cómo se puede distinguir? Bueno, esta es una de las situaciones más difíciles en lo que respecta al cáncer de ovario, porque los síntomas que se va a producir son muy diversos, ¿okay? Se parecen a muchas patologías del tracto respiratorio, del tracto respiratorio, del tracto reproductivo y del tracto gastrointestinal. ¿Qué significa eso? Por eso es difícil la detección precoz del cáncer de ovario, porque se puede confundir con cualquier patología. ¿Qué vamos a presentar primero? La paciente va a presentar cambio en sus movimientos intestinales o puede presentar diarrea o estreñimiento. La paciente puede presentar distensión abdominal, sensación de plenitud cuando come, se llena rápidamente. La frecuencia urinaria empieza a cambiar también, porque como es una masa que está creciendo, comprime y eso hace que la paciente vaya sintiendo urgencia urinaria. Va a hacer pipí muchas veces y esos son los primeros síntomas que se pueden confundir con cualquier enfermedad. No, hasta que te comiste algo y te cayó mal, en el caso particular de la parte intestinal. O que tienes una cistitis. O que tengo una cistitis porque estoy yendo con más frecuencia al baño. Es complejo realmente. Realmente. ¿Pudiéramos seguir describiendo otros síntomas para llegar hasta el donde dicen ustedes, esto tiene que ser? Ok, entonces como ya había dicho anteriormente, las células empiezan a crecer desproporcionadamente. Esto va a hacer que esas células vayan a formar una tumoración anexa al ovario, o en este caso estamos hablando del ovario, entonces va a sentir sensación de masa.
cuando la paciente va a un examen médico normal, o a veces ese es el problema del cáncer de ovario, que se detecta tardíamente, porque la paciente no va a tiempo a su médico, el tumor crece, la sensación de masa, y la paciente puede sentir la distensión abdominal y la masa que va creciendo desproporcionadamente en su interior. A que la puede llegar a sentir incluso, ya cuando se puede llegar a sentir palpándola. Estamos hablando de algo ya bastante Lamentablemente avanzado. ese es el caso. La mayoría de los cánceres de ovario se detectan porque la paciente ya se palpa la masa y por consiguiente ya está en un estadio donde el pronóstico no es tan bueno. ¿Hay alguna causa particular para definir el cáncer de ovario? O sea, ¿existe algo que ustedes como médicos digan, esto es lo que ocurre, o todavía eso se está estudiando? Bueno, realmente una causa específica que diga tal cosa me va a producir cáncer de ovario, no. Pero existen factores que pueden predisponer. Uno de los primeros factores es el hereditario. ¿Okay? Se ha determinado que la existencia en la paciente de unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2 pueden predisponer a la existencia de un cáncer de seno. También un familiar de primera línea, madre, hermana, abuela, con un cáncer de ovario anteriormente, entonces tiene muchísimo más riesgo de padecer un cáncer de ovario que aquella paciente que no. Entonces, por ejemplo, existe el factor también de la multiparidad. Las pacientes que han parido más de un hijo tienen menos frecuencia de tener un cáncer de ovario. Eso significa que una paciente nulípara tiene más riesgo de tener un cáncer de ovario que una paciente que ha parido. Independientemente de un factor importante, claro, ahora son los anticonceptivos. El uso de anticonceptivos orales también disminuye el riesgo de padecer cáncer de ovario. La lactancia materna también disminuye el riesgo y evidentemente el mantenimiento de un estilo de vida saludable. Llámese una alimentación equilibrada, hacer ejercicios frecuentemente, son factores que me pueden ayudar, tanto predisponer o ayudarme a que tenga menos posibilidades de padecer un cáncer de ovario. Me encanta saber que la lactancia materna hasta ahí llega también, hasta ahí toca ese beneficio en la mujer, en el bebé, de hasta prevenir un cáncer como este tan común, tan frecuente lamentablemente. Me llama mucho la atención que las mujeres que tienen muchos hijos también se le disminuye esa probabilidad. ¿Hay alguna razón que se puede explicar? Realmente razón, para ninguno de los cánceres, sabes que todo está en proceso de estudio. Pero, se ha puesto en la palestra que la falta de función del ovario, cuando tú estás embarazada, el ovario no está ovulando, no está haciendo esos cambios celulares mes por mes, igual que pasa con los anticonceptivos. Exacto. Cuando tú estás en la lactancia, también el proceso de ovulación cesa y por consiguiente disminuye la frecuencia de actividad ovárica. Entonces eso se ha determinado que puede ser un factor que apoye la prevención. La prevención. Interesante. Se habla también, doctora, y mientras uno va leyendo sobre el tema, llega la endometriosis, que es también muy común. ¿Hay alguna relación entre la endometriosis y el cáncer de ovario o no? Sí, realmente sí. Las pacientes que tienen una endometriosis tienen 2 a 3%, 3 veces más posibilidades de padecer un cáncer de ovario que la paciente que no lo padecen. Eso no significa que una paciente que tiene endometriosis va a tener cáncer de ovario. Simplemente se va a elevar un poquito el riesgo de cáncer. Sí, es una paciente que padece endometriosis. Entonces hablamos de los factores de riesgo puntualmente genéticos. La edad, doctora, en este punto también pudiera entrar dentro de los factores. Sí, realmente, como ya había dicho anteriormente, el ovario tiene sus células internas, las células que producen los óvulos, y las células externas, que es el tejido epitelial. El tejido epitelial, el cáncer del tejido epitelial, o sea, de la parte externa del ovario, es el más frecuente, se presenta en el 90% de los casos, ¿ok? Ahora, el cáncer de las células estromales ya se produce menos frecuentemente y el de los tejidos de sostén también menos frecuentemente.
Ahora, la edad en la presentación de esos 3 tipos de cáncer va a ser determinante, porque el que es más común, que es el de células epiteliales, se va a producir sobre todo en pacientes por encima de los 50 años de edad. Ya el de células germinales, que son las células que producen los óvulos, se va a producir generalmente en la segunda y la tercera década de la vida. O sea, que como quiera, mujer en sentido general en las distintas etapas pudiera presentar este tipo de cáncer. Sí, claro que sí, en cualquiera de las etapas de la vida, pero es muchísimo más frecuente por encima de los 50 años. Bueno, seguimos hablando del cáncer de ovario. Doctora, un tema extenso, interesante, que genera ansiedad y miedo también, como otros que hemos abordado aquí, pero la idea es traer la información. Está pasando algo, y es que las estadísticas muestran que cada vez más mujeres en edad reproductiva están presentando cáncer de ovario. ¿Qué es lo que pasa? Sí, realmente en los últimos años se ha visto una leve tendencia de aumento del cáncer de ovario en mujeres en edad reproductiva. Realmente continúa siendo más elevado el riesgo de cáncer de ovario en pacientes que tienen 50 plus. Perfecto. Pero, se han determinado varios factores. Un factor importantísimo es que han mejorado los medios diagnósticos. Claro. ¿Okay? Tenemos mejores sonografía, tenemos mejores resonancias, mejor tomografía, y por lo tanto la detección del cáncer precoz del cáncer de ovario es muchísimo más frecuente. Segundo es el cambio del estilo de vida. Cada vez más tenemos pacientes con sobrepeso. El sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer, no solamente de ovario, sino de varios tipos de cáncer. También las pacientes no estamos haciendo ejercicio y con el mismo estilo de vida, la mujer trabajando, ya no se come en casa, comemos fuera, comemos lo que aparece, por lo tanto la alimentación no es tan equilibrada como lo era en tiempos atrás. Como nuestras abuelas. Cocinaban todo natural, todo rico, todo bien orgánico. Todo en casa. Todo en casa, muy sabroso. Necesitamos sacar tiempo para nuestro bienestar, porque entonces el cuerpo nos va a obligar a sacarlo para el malestar. En este caso, un cáncer de una tasa tan alta de mortalidad como es el cáncer de ovario, que es el que estamos tratando hoy en Bienestar al Día. Doctor, usted hablaba de resonancias, hablaba de ese método de diagnosticar este tipo de cáncer. ¿Pudiéramos ampliar un poco de cómo ustedes ya llegan a ese diagnóstico y presentan esto frente a la paciente? No, claro que sí. Tú sabes que cada vez más existen mejores métodos diagnósticos. Realmente el pronóstico negativo del cáncer de ovario se va a presentar cuando la detección es ya en un periodo tardío. Ahora, si la detección es temprana, el pronóstico va a ser mucho mejor. ¿Qué sucede con eso? La sonografía transvaginal con Doppler es el gold estándar del método diagnóstico de la masa de ovario. Entonces, ya un radiólogo experimentado puede realizar una sonografía y determinar si es benigno, si tiene posibilidades de malignidad o si hay un riesgo de que sea maligno. Ya en ese caso, entonces se indica una resonancia con medio de contraste para verificar la circulación, porque como dije anteriormente, las células se están multiplicando rápidamente y esa multiplicación necesita nutrición, por lo tanto, un cáncer va a tener muchísimo más vascularidad que una paciente que tenga un quiste simple de ovario. Pero el diagnóstico definitivo del cáncer de ovario va a hacerse por patología. Cuando un patólogo cuando se toma una biopsia y el patólogo lo describe, pero los métodos diagnósticos tienen un alto índice de certeza en cuanto al diagnóstico precoz de cáncer de mama, de ovario. De ovarios. Usted mencionaba quistes en el ovario. Cuando una paciente presenta esto constantemente, ¿tiene riesgo de terminar en un cáncer de ovario o no? Bueno, realmente no se ha visto 100% que hay una predisposición de los pacientes que tienen quiste, pero, por ejemplo, los pacientes que tienen un síndrome que se llama síndrome de ovario poliquístico, que es otra entidad totalmente diferente, entonces sí, igual que la paciente que tienen endometriosis, tienen un alto índice, no un alto, tienen un poco aumentado el riesgo de cáncer de ovario, más que la población general.
Así es. Usted hablaba también de la sonografía transvaginal y me parece que es un estudio que ustedes los ginecólogos nos ponen anualmente. Además de ese, ¿cuál es el otro estudio que yo debería como mujer y los que están en sintonía hacernos todos los años para prevenir el cáncer de ovario o para detectarlo a tiempo en todo caso? Exacto, porque no hay forma de detectar, de prevenir ni ese ni ningún otro cáncer. Pero, existen marcadores, un marcador de antígeno que se llama CA125, que se eleva por múltiples patologías, pero que es un marcador que se utiliza para cáncer de ovario cuando está muy elevado, pero también puede elevarse en la endometriosis, en inflamaciones, en procesos pélvicos. O sea que tener un CA125 elevado no significa que tú vas a tener cáncer de ovario. Okay. Significa que hay que buscar, hacer una sonografía, hacer una resonancia, para buscar que no sea un cáncer de ovario realmente. Ya tenemos el diagnóstico, porque no queremos aquí tapar el sol con un dedo. Ya está el diagnóstico, hemos hablado de qué es lo que pasa en el cuerpo. ¿Qué le pudiéramos decir a las personas que están atravesando este tipo de cáncer, que ya están en tratamiento, que están en el medio de todo esto? Bueno, el solo hecho de decir que yo tengo un diagnóstico de cáncer de cualquier etiología, pero de ovario, que es uno de los cánceres ginecológicos de los que tiene más mortalidad. El cáncer de ovario es el cáncer ginecológico que más mortalidad presenta. Claro. Entonces, el solo hecho de yo saber que tengo ese tipo de patología, entonces crea alteraciones físicas y emocionales. Así es. ¿Okay? Entonces, debo implementar mi autocuidado. ¿Qué significa eso? Número 1, elegir un buen equipo que me transmita confianza en el manejo mío, integral. Un buen oncólogo, que me vaya a llevar por el camino de la información. Estar informada con respecto a mi patología también sería la segunda punto que yo tendría en cuenta en caso de que fuera diagnosticada con un cáncer de cualquier etiología. La información, porque así yo voy a tomar junto con mi médico las conductas con conocimiento. Lo tercero sería cambiar mi estilo de vida. En caso de que mi estilo de vida no sea el de un autocuidado, iniciar ejercicio, lógicamente consensuado con mi médico, equilibrar mi dieta, cuidar mi salud mental. Importantísimo. Importantísimo, porque este diagnóstico solamente me deprime. Entonces, hablarlo con mi familia, iniciar con un grupo de apoyo y, si es posible, iniciar con terapia psicológica para poder dar lo mejor de mí en lo que es el proceso de evolución, porque realmente cirugía, quimioterapia, son situaciones desgastantes, físicas, económicas y emocionalmente. Para el paciente y para quienes están alrededor también de esa paciente. Y qué bueno que podamos finalizar esta conversación con esos 3 puntos tan importantes, sobre todo el último, el cuidar la salud mental, los pensamientos que esté pasando por tu cabeza teniendo este padecimiento. Importante cuidar a esa persona y a cuidar también a los que cuidan de esa paciente, que es el mensaje. Gracias, doctora, por abrir este tema, por hacernos más conscientes sobre el cáncer de ovario. Gracias por acompañarnos hoy. Cáncer de ovario es el tercer tipo de cáncer ginecológico más común y el que tiene la mayor tasa de mortalidad en el mundo. Conocer los síntomas es sumamente importante. Por eso te invitamos a ver el siguiente reportaje a cargo de nuestra compañera Karelyn Cuevas. Adelante. Con más de 300.000 nuevos casos diagnosticados al año alrededor del mundo, el cáncer de ovario es una de las enfermedades más comunes en la mujer. Sus síntomas, sin embargo, pueden confundirse con otros padecimientos del sistema reproductivo. Es por eso que debemos estar atentas si esos se presentan y buscar ayuda médica para descartar la presencia de esa enfermedad. Los síntomas que más se observan a causa del cáncer de ovario son hinchazón del abdomen, sensación de llenura, pérdida de peso sin razón, molestias pélvicas, fatiga, dolor de espalda, cambios en la digestión como estreñimiento o diarrea, ganas de orinar frecuentemente, pérdida de apetito y sangrado o descarga vaginal anormal
especialmente si ocurre fuera del ciclo de la menstruación o durante la menopausia. Los factores de riesgo de esta enfermedad son variados. Estos incluyen los tratamientos hormonales, la carga genética y la obesidad, pero como en todo tipo de cáncer, el consumo de alcohol, el tabaco, una vida sedentaria y una alimentación deficiente pueden influir en su desarrollo. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es importante que acudas a tu ginecólogo para realizar pruebas diagnósticas. Recuerda que con el cáncer de ovario, la detección temprana puede hacer una diferencia clave. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Es un llamado a todas las mujeres a que practiquemos el autocuidado, a prevenir, a cuidarnos, a estar en bienestar. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Bienestar al Día. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.